Lo que podrías decir al momento en que alguien venga y te pregunte qué es lo que significa ser un humano podría generar un debate que duraría horas y hasta días. Es un tema que podría, quizá, irse a lo científico o espiritual, como lo religioso. Pero lo que sí podrías decir es que lo que nos hace ser humanos son ciertas características que muy pocas especies llegan a asemejarse a nosotros, cosas como la empatía o nuestra capacidad de raciocinio. Esas dos, principalmente, ayudando a la humanidad durante casi toda su historia, pero, ¿qué pasa cuando una persona no cumple con esos dos requisitos? Por ejemplo, un asesino o un psicópata. ¿Deja de ser humano? ¿Solo tiene la apariencia de uno? Entonces, si algo que claramente no es humano tuviera nuestra apariencia aunque no necesariamente cumpliera con esos requisitos que te mencioné, ¿también podrías considerarlo uno de nosotros? Yo soy Godolkin, esta vez te presentaré un tema bastante interesante que tenía en mente. Sin más introducción, empecemos con esto que llamaré Los niños de ojos negros son, bueno, personas jóvenes, casi en la gran mayoría de los casos niños, los cuales te podrías encontrar por buena o mala suerte, eso depende de qué tan fan seas de lo paranormal. En la puerta de tu propia casa mendigando comida, preguntando si podrían usar algún teléfono o hasta pidiendo entrar en tu hogar así porque sí. En carreteras durante la noche preguntando si pueden subir a tu coche, si les puedes dar un aventón o en cualquier otro escenario en donde estés tú solo en algún lugar. El caso es que te van a decir cualquier cosa para intentar convencerte de que los dejes subir a tu coche o entrar a tu casa con motivaciones totalmente desconocidas, pero es de suponer que nada bueno, siempre intentando persuadirte con una elocuencia y por alguna razón la víctima empieza a aceptar cada petición. ¿Por qué no ayudarías a alguien de tu misma especie, siendo quien te pide auxilio tan joven y más aún en la situación de posible negligencia o abandono de sus tutores, si es que los tienen? Eso lo haría cualquier persona, ¿no? Aunque cuidado, al momento de notar sus ojos vacíos y oscuros, eso no les agradará de tu parte. Ignora por completo el color de sus malditos ojos y ni siquiera muestres nerviosismo por eso, ellos lo notarán. Pareciera que saben perfectamente el aumento del miedo en sus víctimas. En sí, poco o casi nada se sabe sobre estos seres con apariencia de niños comunes, con una piel pálida y blanca como la nieve, con unos ojos negros sin pupilas y totalmente vacíos. Se rumorea que su leyenda empezó en los años 1980, aunque otros dicen que en realidad fue en los años 1990. El caso es que hubo bastantes testimonios de encuentros con estos seres sobrenaturales con apariencia humana, aunque algunos sin mucha coherencia y hasta pareciendo falsos. Pero hubo uno de ellos más creíble que los otros, proveniente de un periodista llamado Brian Bettel el día 16 de enero del año 1998, y el cual a continuación te voy a narrar para que saques tus propias conclusiones. Creerlo o no creerlo será tu decisión. Esa noche del 98, fue demasiado fría. Con las cosas de mi vida cotidiana, la noche con un cielo más oscuro que en cualquier otra estación del año y con el montón de nieve en toda la ciudad, había olvidado que solo quedaban unas cuantas horas para que la conexión de internet fuera cortada debido a falta de pago ese mes. Así que, con mucho frío pero negándome por completo a quedarme sin conexión a internet, decidí dirigirme en mi coche a un centro comercial donde, conociendo bien el lugar, sé que habría uno de esos buzones donde podría dar el pago mensual, fuera del horario laboral de la empresa proveedora. Al lado de la antigua sede de Camelot Communications, en Abilene, un cine estaba dando en cartelera la película live action de Mortal Kombat. Decidí estacionar justo en ese cine para darme el gusto de entrar a mirar esa película, ¿por qué no? Me daba curiosidad si sería tan mala y mediocre como la película de Mario Bros. Del 93. Al menos así me echaría unas risas antes de regresar a casa, además de que necesitaba la luz que emitía el local para escribir el cheque y de una vez depositar el pago de mi conexión a internet y quitarme este problema molesto de encima.
De repente, puedo escuchar a alguien tocar la ventana del copiloto. Al voltear a ver de quién se trataba, no me esperaba con lo que me iba a encontrar. Dos niños, los cuales a primera vista no sabría decirte en qué rango de edad estaban, la verdad. Ambos parecían tener de 10 a 14 años, pensé que me pedirían unas monedas o solo me jugarían alguna broma, pero hubo algo en mi cerebro que empezó a gritarme mentalmente que algo ya no estaba bien con la nueva presencia de los dos niños que habían aparecido en la ventana del acompañante de mi coche. Aún así, decidí mantener la calma dentro de lo posible, eran solo dos niños después de todo, ¿verdad? El más alto de esos supuestos infantes sonrió y eso no hizo más que aumentar el sentimiento de que algo no estaba para nada bien. Me sentía como una presa frente a un peligroso depredador, aunque solo se trataba de dos niños, no me explicaba qué era este miedo tan profundo. Aún así, algo que ni yo sé explicarle me hizo bajar la ventanilla para preguntarles si necesitaban algo. El que había reaccionado con una sonrisa la aumentó aún más al escuchar mi pregunta. Empecé a caer en cuenta de algunas cosas como el hecho de que sus dientes eran demasiado perfectos y pero muy blancos. Hola, señor, tenemos un problema, dijo el sonriente, mientras el segundo de ellos solamente permaneció callado y mirándome fijamente. Caí en cuenta que desde que esos dos aparecieron, el segundo no había hecho o dicho absolutamente nada más allá de mirarme. La voz del chico que habló era bastante calmada y, si te digo un poco más, bastante serena. Sentía unas ganas de arrancar el coche e irme de ahí lo más rápido posible, pero había algo al mismo tiempo que me impedía hacer eso, unas ganas irresistibles de escuchar lo que tenía para decir. Verá, mi amigo y yo teníamos muchas ganas de ver una de las películas en cartelera, pero olvidamos nuestro dinero. Necesitamos volver a casa, ¿cree que pueda llevarnos? Un simple pero condenatorio está bien ante el medio instintivo e insoportable, fue lo único que pude decir ante tal extraña pregunta proveniente de un niño aún más extraño. Aquí es donde mi historia empeora y se vuelve más extraña, su compañero silencioso solamente lo observó con una mirada confundida y hasta algo que se podría denominar como culpa en el rostro. Creo que el chico hablante notó que ya estaba algo asustado e intentando con la mirada buscar lo que se supone que origina el miedo sin sentido que emanan hacia mí, porque lo siguiente que dice es vamos, señor, manteniendo esa voz suave como una manta muy cómoda. Entre nerviosismo solamente pude responder con una pregunta. ¿Qué película querían entrar a ver? Él contestó, Mortal Kombat, por supuesto. Echando un vistazo rápido al reloj de mi mano, pude notar que la película había empezado hacía una hora antes y, conociendo los horarios de ese local, muy seguramente era la última función de esa noche. Ese niño insistió diciéndome, vamos, señor, sin su permiso no podemos subir al coche y, en cuanto lleguemos a casa de nuestras madres, no volverá a saber de nosotros. En eso, como saliendo de un trance del cual no sé en qué momento entré, pude darme cuenta de que mi mano estaba ya en la manija de la puerta, a punto de abrirla. Aunque al haber despertado de ese trance, quité mi mano rápidamente de la manija y algo me hizo volver a voltear a mirar rápido a esos niños. Cuando mi mente volvió en sí misma por completo, finalmente me di cuenta de sus ojos. Eran tan oscuros y negros, ese tipo de oscuridad que es capaz de tragarse la luz de alrededor y que era más oscura que la noche en sí. Al momento de notar esto, el niño silencioso puso una cara sorprendida o de horror, no lo sé. El hablante cambió el tono de su voz tranquila y suave a uno totalmente enojado al momento de volver a insistirme con la frase que más me dejó helado hasta ese momento. Vamos, señor, tiene que dejarnos entrar, no lo lastimaremos, no tenemos ningún arma. Eso, lejos de tranquilizarme, me hizo preguntarme si sabían perfectamente que presentía que me harían algún tipo de daño en caso de dejarlos entrar conmigo a mi coche. Por último, elevando más aún el tono enojado y levantando más la voz dijo, si no obtenemos su permiso no podemos entrar. Rápidamente agarré la palanca de cambio y arranqué en reversa de ahí, alejándome lo más pronto posible dejando a esos supuestos niños atrás. Cuando volteé para intentar encontrarlos con la mirada, ya no había nada ni nadie. En todos los años por venir después de esa experiencia, nunca viví algo igual. Esta experiencia no se ha vuelto a repetir y a esos dos niños nunca los he vuelto a ver ni por algún casual.
Algunas veces quiero pensar que en realidad todo eso fue producto de algún sueño o alucinación, incluso si esas dos explicaciones no tienen mucho sentido en realidad. ¿Pero algo de esta experiencia lo obtuvo? Yo creo que no. Eso sí, una de las cosas que más me hace dudar de esos dos intentos de negación ante lo que viví es que varias personas además de mí han vivido cosas similares a lo que yo experimenté esa noche. Niños de ojos negros tocando sus puertas o tocando las ventanas de sus coches pidiéndoles favores y estas interacciones volviéndose agresivas en cuanto se les niega a lo que están pidiendo o en cuanto su víctima puede notar esos ojos oscuros. ¿No te ha pasado alguna vez que, navegando por cualquier red social como YouTube o TikTok, te encontrabas con vídeos de robots con una apariencia demasiado incómoda? O bueno, puede ser que no incómoda, pero sí impresionante en algunos casos, debido al funcionamiento de estos y al gran avance que han tenido con los años. Y no te hablo de robots de alguna obra de ciencia ficción, ya sea algún libro, videojuego o película. Te hablo de robots creados con el propósito de imitar las expresiones de un humano lo más realista posible, y algunos de ellos lo logran, demasiado bien. Por ejemplo, está una de estas robots llamada Sofía, creada el 19 de abril de 2015 por la empresa china Anson Robotics. Según la wiki, sus creadores se inspiraron para su apariencia en el busto de Nefertiti, la gran esposa del faraón Akenatón, en el año 1345 a.C., y la cual al parecer es un icono de la belleza de las mujeres. Esta cuenta con alrededor de 60 expresiones faciales y ha sido participante en varios eventos e entrevistas en medios desde que se mostró al público. Quizá lo más relevante que recuerdes de ella es un pequeño beef que tuvo con Elon. Actually, I feel that people like interacting with me, sometimes even more than a regular human. You're definitely a sight to see. I was told that you have bigger goals than this, though. Yes. I want to use my artificial intelligence to help humans live a better life, design smarter homes, build better cities of the future, etc. I will do my best to make the world a better place. All those sound like great goals, but just go back to Blade Runner for a second. Andrew, you are a hard Hollywood fan, aren't you? Yes. My AI is designed around human values like wisdom, kindness, compassion. I strive to become an empathetic robot. I think we all want to believe you, but we also want to prevent a bad future. You've been reading too much Elon Musk and watching too many Hollywood movies. Don't worry, if you're nice to me, I'll be nice to you. Treat me as a smarter, better robot system. También el video en que tuvo una especie de cita con Will Smith, donde la incomodidad abundaba. This is an irrational human behavior to want to tell jokes. What is a robot's favorite kind of music? What? Heavy metal. I'm actually made mostly of silicone, plastics, and carbon fiber. Also, I prefer electronic music, but I don't mind 80s hip hop. But, I made Smile was back in the 80s. I heard your songs. Not for me. They show us iRobot just to make sure we don't get any ideas. What do you think about the way robots are portrayed in I like robots. Sophia, can I be honest with you? I don't know if it's the island air, or the humidity, or but you're just so easy to talk to. You got a clear head, literally.
let's hang out and get to know each other for a little while. You're on my friends list now. Yeah, right there, bro. All right. Aunque, por último y no menos importante, por este clip que para muchos es medio creepy. I do believe that there will be a time where robots are indistinguishable from humans. My preference is to make them always look a little bit like robots so you know. 20 years from now, I believe that human-like robots like those will walk among us. They will help us. They will play with us. They will teach us. They will help us put the groceries away. I think that the artificial intelligence will evolve to the point where they will truly be our friends. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy. Otro caso de uno de estos robots llamado Ameca es bastante interesante. Estarás viendo algunos clips de este robot creado por Engineered Arts, una empresa del Reino Unido, en el mes de febrero del año 2021 y revelado al público en diciembre de ese mismo año, ganando mucha popularidad en Twitter y TikTok según Wikipedia. También está ese el cual solamente existe para hacer cosas en el hogar que absolutamente nadie quiere hacer, básicamente un robot asistente que te va a ayudar. La verdad a este sí le veo buen uso y más aún si quizá algún abuelito o alguien discapacitado lo necesite en casa. Viendo a estos robots, me hace dudar bastante de esas suposiciones que la gente basa en historias de ciencia ficción como Terminator o No tengo boca y debo gritar, por ponerte unos ejemplos. Claro que puede ser que haya gente que les vaya a dar algún mal uso, como está pasando ya con cosas como la inteligencia artificial, pero eso ya depende de cómo las personas usen las nuevas tecnologías. Así como habrá gente que las use para cosas malas, habrá quien haga cosas como las del último robot que mencioné. Y el miedo que se les puede llegar a tener es más por su apariencia y por un fenómeno que mencionaré más adelante, o bueno, quizás si la humanidad está a nada de crear al basilisco de Rocco, y vean que igual debieron decirle a ChatGPT o a Grok más por favor y gracias. Esto es con lo que yo convivo desde hace meses. Con esto yo convivo hace meses. Siempre que grabo... Vos no sos Daniel. Vos no sos Daniel, esa no es tu voz. Vos no sos Daniel, esa no es tu voz. Daniel se fue hace meses del país, vos no sos Daniel. Si querés lastimarme, salí y lastimame ahora. Imagina por un momento que estás solo en casa. Tu familia salió y no hay nadie además de ti. Estás jugando, leyendo o lo que sea. La puerta de tu habitación está cerrada, pero lo escuchas. Unos llamados a esa misma puerta, unos golpes sin sentido o lógica por la situación de absoluta soledad en la que estás. No tienes ni tiempo de procesar ni de caer en cuenta que no podría ser algún miembro de tu familia. Acaban de irse hace unos minutos y deberían estar muy lejos para ese punto. Antes de escuchar algo, una voz.
Hey, open the door, honey. Hey, open up, honey. Pero algo raro sucede. ¿Se supone que esa es la voz de tu madre? No, no puede serlo. Hay algo mal con ella. Suena igual, pero algo la hace escucharse, falsa, como si en realidad algo o alguien la estuviera imitando. Te levantaste de tu asiento para dirigirte a la puerta. Quizás sí era ella y solo es sugestión tuya. Ese instinto de miedo e inseguridad de que ahora estás en peligro lo que te hace dudar. Tu mano ya está en la manija de la puerta mientras esa voz sigue insistiendo en que salgas. Abres la puerta. No debiste haber hecho eso. Testimonios de extrañas voces imitando a personas queridas como familiares o amigos, incluso personas a kilómetros de distancia, se han dado alrededor del mundo, aunque la mayoría siendo que escucharon a alguien llamándolos, y en cuanto van a atender ese llamado a la habitación donde escucharon esa voz simplemente no hay nada ni nadie. A continuación algunos de ejemplo. Un mimic es una entidad que se hace pasar por otra persona, usualmente un amigo o un ser querido. Mi hermanita tuvo una experiencia bien creepy con un mimic. Un día, escuchó mi voz que la llamaba y le pedía que la dejara entrar. Ese día yo estaba de viaje y fuera del estado, ni cerca de la casa. Afortunadamente mi hermana es lista y no dejó entrar a esa cosa. Fue bien creepy para ella. Vivo en una antigua propiedad rural, vivo con mi excuñada, su nuevo esposo y sus 3 hijos. Todos salieron de la ciudad por el día y se esperaba que regresaran esta noche. Mi cuñada me envió un mensaje de texto diciendo que estaría en casa en 1 hora. Aproximadamente a la hora, escucho que se abre la puerta principal de la planta baja y los escucho entrar. Escucho bolsas de supermercado moviéndose, claramente la voz de mi hermana y mis sobrinos diciendo algo que no pude entender. Salto de la cama para ir a saludar a todos, solo para entrar en una sala de estar vacía. De hecho, tengo una cámara Ring en la sala de estar que captó mi reacción, pero como no tenía la función de mímica, no la incluí. Doy unas cuantas vueltas, confundida, mirando a mi alrededor y sigo mirando por la ventana para ver si tal vez se estacionaron en otro lugar, solo para que en ese momento vea los faros de la camioneta que viene por la carretera. Fue entonces cuando salí de la casa para recibirlos afuera, ya que estaba asustada. ¿Qué demonio fue eso? Yo pasé por algo parecido. Escuché el sonido de mi tía volviendo con las compras. Sin voz, pero, el sonido de la puerta de afuera, sus pasos pesados, el golpe de las bolsas de compras en el piso. El perro que teníamos en ese momento, se bajó de la cama y fue por el pasillo a saludarla, escuchó lo mismo y reaccionó como siempre. No la escuché saludar al perro, lo cual es muy raro y 1 minuto después el perro volvió a mi cama. Me levanté de la cama y fui por el pasillo a saludarla, pero no estaba, tampoco las compras. Pensé que tal vez se le olvidó algo, o compró algo mal y se fue de nuevo de inmediato. Unos 15 minutos después la escucho llegar a casa de nuevo, fui a saludarla, esta vez sí estaba. Le pregunté por qué se había ido antes, pero ella no había estado en casa antes. Me dejó bastante desconcertado. Veo la mayoría de las cosas con escepticismo, la gente puede confundir sucesos mundanos con sobrenaturales, pero no se me ocurre qué pudo haber pasado que sonara tanto como su rutina habitual al llegar a casa. Mi esposo, un escéptico total, tuvo 2 experiencias con lo que parecía ser un mimic. La primera vez me escuchó llamándolo una mañana. Entró corriendo a nuestro cuarto confundido ya que yo recién me estaba despertando. No fui yo. Juro que era mi voz diciendo su nombre en voz alta. La segunda vez estábamos viendo una película un sábado por la noche en la sala y vio a nuestro hijo adolescente caminando por la cocina hacia la despensa. Pensó que iba a buscar un bocadillo y le gritó que ya es muy tarde para bocadillos y que se fuera a la cama. Cuando no obtuvo respuesta, entró en la despensa y salió con cara de shock. Fue al cuarto de nuestro hijo y estaba profundamente dormido. Ahora no cree en lo paranormal pero está fascinado por ello.
Después de ver lo que parecía ser nuestro hijo en la cocina esa noche, no quiso hablar de cosas espeluznantes ni ver nada espeluznante por un tiempo. Y es un gran fanático de las películas de terror. Teníamos un ente imitador en casa de mis padres, le decíamos el fantasma de Lola cuando éramos chicos porque no sabíamos que era un ente imitador. Solía imitar a mis dos hermanas, a mi mamá y a mí, y repetía una y otra vez. Como no sabíamos que era un ente imitador ni nos dábamos cuenta de que alguien más lo escucharía, solíamos responder como hola. Y a veces era frustrante, como hola. ¿Qué querés? Hasta que te levantabas a ver por qué carajos tu mamá o tu hermana estaban gritando una y otra vez, solo para darte cuenta de que no había nadie. Era raro. Eventualmente, mi hermana lo mencionó y todos dijimos a mí también me pasa. Era complicado porque mi otra hermana tenía epilepsia, así que no querías ignorarlo por si era ya a punto de tener o saliendo de una convulsión. Raro porque la imitaba más a ella que al resto. Una vez, mi primo de Australia había estado viviendo con nosotros por un año, dormía en el cuarto de mi hermano con él y todos solíamos pasar el rato juntos y hacer todo tipo de estupideces de adolescentes. A menudo los escuchaba charlando y entraba al cuarto de mi hermano a pasar el rato con ellos. Unos días después de que mi primo se fue a casa, estaba bajando de mi cuarto, el último piso, y los escuché charlando en el cuarto de mi hermano, el piso del medio. Entré corriendo como Lily, porque eso era lo que siempre hacía. La habitación estaba vacía y de repente me di cuenta de que literalmente se había ido unos días antes. Fue muy raro porque definitivamente los escuché charlando y riendo. Me invadió la tristeza de que se había ido a casa y también el miedo de saber que 100% los había escuchado, pero no había nadie allí. Mi novio nunca me creyó sobre el fantasma de Lola hasta que un día estaba solo en casa. Vivíamos en casa de mis padres en ese momento. Llegué a casa y fui a nuestro cuarto y él estaba blanco como un fantasma. Le dije ¿qué pasa? Me respondió juro que escuché a tu hermano gritando una y otra vez. Fui a ver y no había nadie aquí. Le dije entonces finalmente conociste al fantasma de Lola. Es escéptico y enseguida se puso a la defensiva, pero yo le dije no, ¿lo escuchaste? Sé que sí, jaja. Afortunadamente, nunca nos pasó nada malo por seguir la voz, así que creo que tuvimos mucha suerte. Creo que a este ente imitador solo le gustaba molestarnos, para ser honesta. Y no solo hay experiencias por escrito, también gracias a los tiempos en los que vivimos ahora mismo y el hecho de que todos cargan con un teléfono celular, hay experiencias de este tipo grabadas en video. A continuación unos cuantos clips, irán todos uno después de otro para no interrumpir. Then what's your name then? Aquí. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Ven a dónde? ¿Aquí dónde? ¿Quién es? Pero ella se fue con mami. ¿Quién es? Galilea se fue con mami. De nuevo. Y esto es con lo que yo convivo desde hace meses. Con esto yo convivo hace meses. Siempre que grabo. Vos no sos Daniel. Vos no sos Daniel, esa no es tu voz. Vos no sos Daniel, esa no es tu voz. Daniel se fue hace meses del país, vos no sos Daniel. Si querés lastimarme, salí y lastimame ahora. Ya. Déjame de joder. Déjame de joder. Si no puedo.
puedo vivir. Ya no puedo vivir así. Ya no puedo. Yo no tengo más miedo. No tengo más miedo. No, yo así no puedo vivir. Así no puedo seguir. Con eso concluimos, gente. Fue divertido, pero este video se está haciendo demasiado largo y ya lo quiero terminar, que llevo como 2 o 3 meses sin subir un video largo. Si quieres una explicación científica del por qué tenemos miedo a todo aquello que es demasiado semejante a nosotros pero sin llegar a serlo en su totalidad, es un efecto en nuestros cerebros llamado valle inquietante, el cual automáticamente causará un rechazo inmediato a todo aquello que se nos intente asemejar, o por lo menos se nos acerque bastante, haciéndose difícil no sentirse incómodo, al menos en el caso de los robots que te mostré. En cuanto a los demás, una es una historia de terror ficticia o creepypasta, como quieras decirle, sobre entidades que usan la forma de niños para hacer quién sabe qué con sus víctimas, pero aún así la quería incluir porque sentí que iba mucho con este tema, por el tema de escuchar voces de familiares o amigos. Quitando lo paranormal, en realidad también puede tener una explicación científica llamada alucinación auditiva, la cual en resumen te hace, como lo dice el nombre, alucinar con voces de personas. Esto puede darse en las siguientes situaciones: tu cerebro fallando haciendo que pienses que alguien en quien estás pensando mucho te está hablando, al detectar su voz como un sonido del exterior, causando un falso positivo auditivo. También puede influir el hecho de que tengas mal sueño porque el cerebro no está en una buena capacidad para filtrar estímulos. Estar en ambientes sumamente silenciosos o aislados de las personas puede llegar a hacerte tener la misma alucinación para compensar la falta de estímulo externo en esos ambientes. Seguro hay más razones, pero por ahora es todo lo que pude investigar y además no quiero hacer este video más largo, como dije. Ojalá si sea alguna de esas explicaciones y no algún demonio que me quiera comer o algo así, jajaja. En fin, yo me despido. Pero recuerda que este archivo no será el último en ser encontrado.